Buenas tardes, mi nombre es Paris Suárez y en los últimos 2 o 3 años he trabajado con Federico Ruiz en una serie de investigaciones. Hemos trabajado durante bastantes años en el ArcoLab y el día de hoy les vengo a presentar un pedacito del trabajo que hemos estado haciendo. El ArcoLab es un laboratorio de robótica y nuestra principal área de interés es la manipulación hábil. Entonces, lo que queremos nosotros es poder decirle a un robot, poder comunicarnos con un robot. Eso es lo que andamos buscando. Por ejemplo, queremos que un robot sea capaz de entender tareas complejas. Por ejemplo, si yo le digo a un robot, hágame un desayuno, el robot debería tener la capacidad de tomar esta tarea compleja y dividirla en miles o cientos de tareas básicas. Es por eso que hemos planteado una arquitectura de software que pensamos que nos puede permitir a resolver este problema. El día de hoy yo les vengo a hablar exclusivamente de un pedacito de esa arquitectura. No es un trabajo acabado, nada en las ciencias está acabado, pero ese es el pedacito, la pequeña investigación de la cual vengo a hablarles el día de hoy. Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos una arquitectura robótica que consta de 3 capas. Tenemos una capa de alto nivel, una capa intermedia y una capa de bajo nivel. La capa de alto nivel lo que procesa son tareas complejas. La capa intermedia lo que procesa son tareas básicas. Y la capa de bajo nivel lo que va a hacer es procesar referencias y parámetros de control. Como pueden ver, es un problema bastante amplio. Entonces, yo les vengo a hablar el día de hoy de la capa intermedia, y no de toda la capa intermedia, sino de un pedacito nada más, que se llama unidad de affordances. Entonces, esto que tenemos aquí es la arquitectura de la capa intermedia. Nótese que la capa intermedia lo que va a procesar son tareas básicas, y las instrucciones que vamos a procesar están en un inglés simplificado. Por ejemplo, si queremos hacer un desayuno, posiblemente ocupamos miles o cientos de instrucciones básicas, tareas básicas. Una de esas tareas básicas puede ser: mueva el trozo de pan a la cercanía de la tostadora. Para eso tenemos un analizador léxico. El analizador léxico va a identificar el verbo, el objeto, el adverbio y el estado final. Nótese que no estamos trabajando con lenguaje natural, sino estamos trabajando con un lenguaje, un español o un inglés simplificado. Eventualmente, estos elementos son procesados por un sistema de mapeo. En este sistema de mapeo nosotros obtenemos los parámetros de control, la referencia, los objetos y el número de controlador. A continuación vamos a hablar un poco más del sistema de mapeo. El sistema de mapeo, que es este elemento que tenemos acá, está compuesto de 5 módulos. Entonces, nótese cómo nuestra capa intermedia tiene en la parte de arriba un lenguaje natural simplificado, y en la parte de abajo lo que tenemos son parámetros de control y referencia. Entonces, uno de los objetivos que andamos buscando es cómo cerrar esta brecha que existe entre un lenguaje natural simplificado y los sistemas de control. Esta propuesta que nosotros diseñamos consta de 5 elementos fundamentales: unidad de affordances, mapeo, determinación de referencia, propiedades de objetos y análisis de factibilidad. Cada uno de estos elementos es un reto por sí mismo, y hoy les vengo a hablar principalmente de la unidad de affordances, que es uno de los elementos más interesantes,
Por lo menos es el que más hemos avanzado en estos años. Pero antes de hablarles específicamente de qué es la unidad de affordances, vamos a definir el concepto de affordances. Entonces, el concepto de affordances fue definido por ahí en los años 70 en el campo del diseño, y lo que nos dice es que las posibilidades de acción que forman parte del entorno y que el individuo reconoce como acciones posibles, esos affordances. Para dejarlo más claro, tenemos una silla. La silla es un objeto. Y también tenemos el verbo sentar. Entonces, sentarse en la silla tiene sentido y es viable. Es decir, un robot puede ejecutar esa tarea. Pero si tenemos una catarata y tenemos el verbo sentar, posiblemente no sea viable que usted pueda ejecutar la acción en ese objeto en particular. Es por eso que hemos decidimos crear la unidad de affordances para poder determinar una métrica de factibilidad, que eventualmente es utilizada por esta unidad para poder determinar la viabilidad o factibilidad de ejecutar determinada acción, determinada tarea. El concepto de affordances es bastante amplio, definitivamente se ha hecho mucha investigación al respecto, no solamente en el campo de la robótica, sino en el campo del diseño hasta la mercadotecnia. Nosotros decidimos definir affordances como una probabilidad condicional entre el verbo y el objeto. Definirlo de esta forma es muy ventajoso porque podemos determinar la probabilidad de que teniendo determinado verbo vamos a tener, más bien la probabilidad de que teniendo determinado objeto vamos a tener determinado verbo. Es una probabilidad condicional. Y para determinar esta probabilidad condicional, ¿qué hicimos? Bueno, lo que hicimos fue partir de un corpus de tareas básicas. Y resulta que la unidad de affordances, el problema de la unidad de affordances se divide en dos partes, una parte de entrenamiento y una parte de prueba. En la parte de entrenamiento lo que hicimos fue tomar tareas básicas y comenzar a generar estas probabilidades. Es decir, contar la cantidad de verbos y objetos que tenemos en un corpus de tareas básicas. Esto no es muy distinto de lo que hacen los correctores ortográficos para determinar si una palabra está bien escrita o mal escrita. Entonces, la intención fue tomar esa misma idea, llevarlo al campo de la robótica y al campo con el objetivo específico de determinar esta métrica que podía ser utilizada para efectos de factibilidad. La parte de entrenamiento es bastante interesante. Nosotros tomamos un corpus de entrenamiento que se compone de tareas básicas. Venía la parte de preprocesamiento como cualquier, como un compilador, digamos, un compilador tiene una etapa de preprocesamiento. Luego venía la parte de análisis léxicos. Una vez que tenía la parte de análisis léxico, yo ocupaba lematizar el verbo. Lematizar significa, por ejemplo, tomar el verbo corriendo y obtener la raíz, que sería correr. Entonces, una vez que pasábamos el corpus de entrenamiento a través de estos bloques, al final lo que teníamos era lo que nosotros llamamos el modelo de affordances. El modelo de affordances es simple y llanamente la cantidad de verbos y la cantidad de duplas verbo-objeto en un corpus de entrenamiento. Lo interesante es cómo determinamos este componente de entrenamiento, y es algo que seguramente vamos a trabajar en los siguientes meses. El modelo de affordances va a variar dependiendo del contexto, porque no es lo mismo obtener tareas básicas en una cocina que en un taller de mecánica. En una cocina, por ejemplo, podríamos tener mueva la caja de leche a la derecha, y en un taller mecánico podríamos tener mueva el martillo o coloque el martillo sobre la mesa. Son objetos diferentes. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que
los affordances podrían ser utilizados, y esta es una hipótesis, para caracterizar el contexto, y esa información del contexto podría tener muchas utilidad para un robot. Esta es la parte de entrenamiento, creo que me adelanté un poco. Una vez que teníamos el modelo de affordances para determinado entorno y contexto, vino la parte de prueba. Entonces, tomamos una tarea básica y lo que hacíamos era calcular la probabilidad condicional. Entonces, lo que hacíamos era hacer este cálculo de acá, basado en el modelo de affordances. Y a ese cálculo le llamamos affordability value o valor de affordability. Esta métrica es utilizada por la unidad de análisis de factibilidad para poder entender y dilucidar la posibilidad o la viabilidad de ejecutar determinada tarea básica. Como pueden ver, la unidad de affordances está inspirada en un concepto que viene del diseño, el diseño industrial, y también está inspirada en cómo funcionan los correctores ortográficos. Nótese que nosotros, a partir de un conjunto de tareas básicas, logramos determinar lo que nosotros llamamos una matriz de affordances. Esta matriz de affordances es lo que determina la probabilidad de si tenemos determinado objeto, la probabilidad de tener un objeto dado que tuvimos un verbo. Entonces lo que hicimos simplemente fue agrupar los datos en una matriz, muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que esta matriz nos puede servir para mucho más que el objetivo que estamos persiguiendo. Pensamos que esta matriz nos puede servir como una representación semántica del contexto. Porque cuando nos movemos, por ejemplo, de un escenario a otro escenario, puede que el verbo mover, puede que el objeto plato no esté presente y puede que el objeto mover sea más frecuente. O puede ser que el verbo introducir sea muy frecuente. Es por eso que pensamos que potencialmente la matriz de affordances nos puede ayudar a representar el contexto. Nótese que nuestro tema de interés en esta ponencia es esta capa intermedia. Y yo vine a hablarles más que todo de la unidad de affordances, que es, digamos, el elemento más interesante de la arquitectura que estamos diseñando. A continuación, les presento las conclusiones, y estas conclusiones no solo son de la unidad de affordances, también son conclusiones acerca de la investigación que hemos desarrollado en los últimos años en el ARCOLab. Bueno, definitivamente resulta que para ejecutar una tarea de alta complejidad se requiere una gran cantidad de conocimiento. Hicimos estudios de análisis de tareas básicas para llegar a esta conclusión. El análisis del corpus de tareas permitió desarrollar un lenguaje de acción que sirvió de capa intermedia. Entonces nosotros analizamos grandes conjuntos de tareas básicas y logramos construir como un inglés simplificado que pudiera ser utilizado en un contexto en particular. Y lo más importante del día de hoy es la unidad de affordances, que se implementó a través de una matriz de probabilidad condicional y un estimador binario. Y los experimentos finales muestran que las capas de interfaz podría ser una solución viable al problema planteado, no la mejor, sino una solución viable. Aportes. Hicimos estudio y análisis de dos escenarios relevantes, una cocina y una mesa de trabajo. Y otro aporte es el diseño e implementación de la unidad de affordances. Mucho del trabajo que se ha realizado en los últimos 2 o 3 años ha sido publicado. Pero antes de hablar de las publicaciones, hablemos de trabajo futuro. Trabajo futuro, ampliar el corpus de tareas. La verdad es que trabajamos con corpus de tareas muy básicos. Digamos, un corpus de tareas puede ser mueva la caja a la derecha, coloque la caja de leche sobre la mesa.
Y para poder generar un modelo de affordance que es representativo se ocupan miles o cientos de miles de tareas. De hecho, los correctores ortográficos utilizan millones o billones de oraciones para construir sus modelos. Definitivamente tenemos mucho trabajo futuro. Más que todo en la parte de doctorado, lo que nos interesa mucho es enfocar la atención en la capa de alto nivel. Y también queremos evaluar la posibilidad de que la matriz de affordances sea utilizada como una representación semántica de los escenarios. Tenemos dos publicaciones. Una, ahí dice IWOBI 2019, no fue el 2019, fue el 2018, si no me equivoco. Ahí sí publicamos la parte de análisis de tareas, que fue un resultado que nos dio bastante información acerca de cómo podemos entender los contextos y los escenarios. Y la segunda fue en Italia, fue una conferencia bastante significativa, donde lo que trabajamos fue un poquito diferente. Lo que utilizamos redes neuronales, el STM, para poder convertir español o inglés, lenguaje natural, en un lenguaje intermedio. Entonces trabajamos con la capa de alto nivel. Eso se publicó y ya lo pueden buscar por ahí. Les agradezco mucho su atención. Vamos a la parte de preguntas. Gracias a los investigadores. Si hay alguna pregunta. Sí, no sé si puede comentar cómo calcularon, digamos, la probabilidad a priori de los affordances, o sea, de los objetos y de los verbos. Definitivamente ocupamos calcular la probabilidad a priori para cada par verbo-objeto. Lo que hicimos fue coger un corpus de tareas básicas y procesarlo. Eso fue lo que hicimos en la parte de entrenamiento. Tomamos un corpus de tareas básicas y lo procesamos para ir contando la cantidad de verbos y duplas verbo-objeto. Eso es suficiente para poder calcular la probabilidad condicional. Debido a que el lenguaje es simplificado, podemos utilizar una función de probabilidad como la descrita acá. Los correctores ortográficos posiblemente utilizan funciones más complejas, porque si trabajamos con lenguaje natural, tenemos que calcular probabilidades que no solamente dependen de la palabra actual, sino de la palabra anterior y la trasanterior y la trasanterior. Usualmente lo que se utiliza nada más es la palabra anterior para simplificar los correctores ortográficos. Pero en esta investigación nosotros utilizamos esa sencilla función para calcular la probabilidad a priori. Nótese que partimos de un corpus de entrenamiento. El corpus de entrenamiento desafortunadamente no era tan grande. Era de 400, 500 tareas básicas, pero eso nos permitió demostrar que el sistema era viable. En ese corpus de entrenamiento contábamos la cantidad de verbos y la cantidad de duplas verbo-objeto y hacíamos esta división.